los días intermedios de la festividad de Pesaj o Hamatzot, y estamos revisando algunas cosas acerca de Pesaj. Ahora vamos a continuar con el estudio de Shemot 12. Ya habíamos explicado un poco sobre los primeros 11 versículos. Ahora vamos a concluir este tiempo de estudios con el versículo 12 al versículo 20. Comienzo con la lectura y luego nos vamos a dar una explicación de esto. Yo pasaré por la tierra de Mizraim en esta noche y mataré a todo primogénito de la tierra de Mizraim, desde el hombre hasta la bestia, y a todos los dioses de Mizraim ejecutaré juicios. Yo soy Adonai. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Mizraim. Este día será remembranza para ustedes, y lo celebrarán como festividad para Adonai, para sus generaciones como estatuto perpetuo lo celebrarán. Durante un periodo de 7 días comerán pan ácimo, matzot, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. El primer día será convocación de santidad y el 7º día será convocación de santidad para ustedes. Ninguna labor deberá ser realizada en ellos, salvo lo que será comido por cualquier alma. Solo eso será hecho para ustedes. Guardarán el pan ácimo matzot, porque en ese mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Mizraim. Guardarán este día para sus generaciones como estatuto perpetuo. En el primer mes, en el 14º día del mes, por la noche comerán matzot, hasta el día 21º día del mes por la noche. Durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito o nativo de la tierra. Ninguna sustancia leudante comerán. En todas sus moradas comerán matzot. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este tiempo, en este día. Y como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar acerca de Hametz u Matzah. El Hametz, la levadura, y la Matzah, los panes sin levadura. Y estamos haciendo estos estudios previamente. Hemos revisado 3 tiempos y hemos estado aclarando algunos conceptos que son importantes que podamos entender, que podamos comprender. La escritura, la Torá, hablará siempre de forma simbólica, dado que habla cuestiones de la divinidad. Habla de cómo nosotros volvemos a reconectarnos con Hakadosh Baruj Hu. Recuerden que perdimos conexión con Hashem cuando estuvimos en Gan Edén, y luego Anahash, la serpiente, se acercó a Javá, la cual fue convencida a comer del fruto, porque la convenció el diálogo que sostuvo con Anahash, con la serpiente, que fue en la que la misma persona se convertiría en un dios. Entonces comió ella, comió él, comió Adam Arishon, y en ese momento el hombre se percibe a sí mismo como un dios, como una divinidad. Se compara a Dios. Y este es el fundamento de toda la idolatría. O sea, muchas veces nosotros vemos y buscamos la idolatría a nivel externo, cuando en realidad la idolatría es interna. Cuando nosotros pensamos que lo merecemos todo y que buscamos precisamente satisfacer o saciar todos los deseos y toda la voluntad que poseemos, queremos llevarla a cabo. Entonces, si esto obviamente de forma natural nos corresponde, pero si esa posición, esa postura nos lleva a actuar en contra de Hakadosh Baruj Hu, justamente estamos desechando a Hashem y estamos instaurándonos nosotros en ese sitio.
Así que deja de ser una parte de la naturaleza humana, digamos que el ego positivo, para que es como un filtro de todas las cosas que nosotros recibimos del entorno, para que ahora solamente se haga nuestra voluntad. O sea, retiremos a Hashem de nuestras vidas y coloquemos a nuestro yo como el centro y como el Señor y dominador de toda nuestra existencia. Entonces, eso es lo que en general significa precisamente la idolatría. Y la Torah va a buscar darte a conocer que todos estos defectos que ahora le ocurrieron al hombre a partir de esa falta, de esa falla para con Hashem, está fragmentada, o sea, tiene diferentes partes esta afectación que ocurrió en el ser humano. Así que la Torah usa muchas parábolas, muchas expresiones literarias y muchos pasajes literarios para darte a conocer cómo es que esa posición que ahora tú tienes es la posición de idolatría, y es porque estás dejando de lado a Dios, a Kadosh Baruj Hu, para que se haga siempre tu voluntad. Entonces, se maneja todos los eventos y los pasajes que vemos en Bereshit, y obviamente aquí durante la festividad de Pesaj se va a manejar el entorno de Egipto, de Faraón y del Hametz. Todo esto está perfectamente relacionado con esta posición que nosotros, que despertó en nosotros, o que se encuentra ahora en nosotros, o que describe el estado natural que poseemos ahora, y se introduce ese concepto y esa idea a través de lo ocurrido, del suceso en Gan Edén. Así que no se fijen esos detalles de que la idolatría es una cuestión de piedra o una fuerza. Aquí nada más hay dos fuerzas, la fuerza de Hashem y la fuerza del hombre, la que se desató una vez creído el mensaje de Anahash de la serpiente. Se desata la fuerza del hombre, la que se opone a la fuerza de Dios. Eso es todo. Y a eso es a lo que le llamamos la idolatría. Bien, todo lo demás es en donde enfocamos esas fuerzas, esa fuerza humana, esa fuerza del hombre, donde le enfocamos. Ya sea a un objeto de piedra, ya sea a un deseo, algo que yo quiero para mí, y eso es lo que hace la diferencia. Y muchas veces nos enfocamos en esta parte en lugar de tratar el aspecto interno. Por eso es que la Torah va a hablar entonces de forma simbólica, y debemos entenderlo así. Comienza el texto que yo estoy buscando explicar: y yo pasaré por la tierra de Mitzrayim en esta noche y mataré a todo primogénito de la tierra de Mitzrayim. Y yo pasaré, dice el texto de la Torah, yo pasaré. Esto significa que la presencia de Hashem va a venir sobre la tierra de Mitzrayim. Recuerden, Mitzrayim significa el entorno, significa esta fuerza que precisamente da pie, crea el ambiente perfecto para que el ego, para que esta parte del hombre endiosado, o del hombre deidificado, que es uno mismo, pues dé oportunidad a expresarse, dé oportunidad a salir. O sea, el entorno fabrica perfectamente que el hombre se exprese en su posición de divinidad, lo que significa que deja de lado a Hashem, que deja de lado a Dios. Entonces, cuando dice el texto, yo pasaré por la tierra de Misraim en esta noche, significa que la presencia divina llegará a ser recibida, percibida por el conocimiento del hombre. O sea, se despertará una sabiduría divina en nuestra mente, en nuestro intelecto. Percibiremos a Akadosh Baruj Hu. Esto es el significado. Dado que percibimos a Akadosh Baruj Hu,
cuando se ordena que debemos tomar un cordero y un cabrito y debemos sacrificarlo, es precisamente esa percepción que tenemos de la divinidad, ese conocimiento, el que nos lleva a obedecer, o entiéndase también de este modo, o esa obediencia demuestra, significa que la revelación divina ha venido sobre mí, es decir, estoy reconectándome con Hashem. Entonces, dice que esto acontecerá, esto sucederá en algún momento en la vida de todo hombre. Otra vez, específicamente se narran eventos muy concretos como Mitzrayim, como Pesach, como el 1 del mes, el 14 al 21 del mes. Se dan fechas precisas, pero todo es simbólico. No significa que solo en esas fechas ocurra esto, claro que no. Hashem comunica con el hombre siempre, constantemente, pero este es el proceso que en tiempo, es que el detalle es que nosotros, los seres humanos, nos introducimos dentro del tiempo. Eso es lo que perdimos, cuando la eternidad la perdimos, la capacidad de entender las cosas sin el paso del tiempo, los perdimos cuando salimos de Gan Eden. Entonces hoy todo lo determinamos en tiempos, pero el tiempo no tiene nada que ver en esto. O sea, los días no tienen nada que ver en esto, simbólicamente hablando, ¿verdad? Pero obviamente esto, al momento en que manejamos el lenguaje de este tiempo, es para permitir que los conceptos los vayamos virtiendo sobre el hombre que se encuentra dentro del tiempo. ¿Ya? Es lo que quiero que entiendan. Luego entonces, y mataré a todo primogénito. Va a matar a todo primogénito de Mizraim. ¿Y por qué va a matar a todo primogénito de Mizraim? La importancia del primogénito es muy grande en aquellos días, en aquella tierra, pero hay que entender que la primogenitura no es el hecho de que sea el primer hijo que nos nace. En realidad la primogenitura es el hijo que le da continuidad a lo que el padre ha dado, ha manifestado, ha creído. ¿Ya? Y qué es lo que sabe y qué es lo que conoce. El hijo que da esa continuidad es el que se convierte en el primogénito. Por eso vamos a ver que a pesar de que Ismael era primogénito, fue tomado Isaac, a pesar de que Esaf era primogénito, fue tomado Jacob, y en lugar de Reubén fue tomado Yehudá o Yosef o Leví, como lo quiera uno tomar. O sea, no tiene que ver con que sea el primer hijo, sino que tiene que ver con el hecho que le da continuidad al conocimiento del Padre. Matará a los primogénitos de Mizraim. ¿Qué significa? Significa que va a continuar con los actos. Este primogénito de los Mizrim va a darle continuidad a los conceptos de los egipcios. Y dado que esto es perjudicial para el ambiente de la humanidad, entonces tenía que destruir a los primogénitos, es decir, va a romper, Akadosh Baruj Hu va a romper con este factor que genera el entorno de Mitzrayim. Este es el concepto que nosotros debemos entender. Luego entonces, este es el significado. Si nosotros buscamos dentro del lenguaje egipcio de aquellos días, hablando arqueológicamente, que por cierto es una de las etapas en las cuales hay mayor información de lo que ocurrió en Egipto y en aquellas tierras, y no se encuentra nada semejante a que haya ocurrido algo así como la muerte de los primogénitos, porque es simbólico. Lo que busca es dar a conocer un mensaje de la verdad, y como les digo, lo único que quiere es que el pasaje impacte nuestra mente y revele en nuestra mente que cómo nosotros debemos de volver a Hashem y qué es lo que nos lo impide. En este caso, lo que nos impide la vuelta a Hashem es el entorno, es Mitzrayim. Así que debe destruir a Mitzrayim. Pero debemos entenderlo, y usa este lenguaje. La Torah continúa diciendo: voy a vencer al primogénito de la tierra de Midian, desde el hombre hasta la bestia. O sea, va a acabar con todo
el entorno que obstaculiza que el hombre pueda salir a la libertad. Que el hombre hebreo primeramente, pero está hablando de toda la humanidad, porque todos somos hijos de Hashem. Y a todos los dioses de Mitzrayim ejecutaré juicios. Yo soy Adonai. Y a todos los dioses de Mitzrayim ejecutaré juicios. Otra vez, la mayoría de las veces uno piensa que, y porque efectivamente se lo han enseñado, se lo han dicho, y hay inmensa literatura también dentro del pueblo judío donde se dice que los cocodrilos y que las ranas y que los perros y que los corderos y que los primogénitos y que el Nilo eran los dioses para Egipto. Otra vez, ese es hacia donde dirigieron este poder interno que el ser humano posee, de creerse autosuficiente, de no necesitar una relación con el cielo para poder obtener todo lo que él requiera. Entonces, y cuando dice el Nilo me da poder, vamos a tomarlo por ejemplo, el Nilo me da poder, voy a honrar al Nilo, pudiera decir un egipcio, para que el Nilo me devuelva un beneficio. Es decir, el beneficio lo estoy buscando yo. O sea, el favor que yo le hago al Nilo, la adoración que yo le hago al Nilo, es para que me beneficie a mí. Es decir, es mi ego, es decir, el Dios soy yo. Y esto pasa con todo. En cambio, cuando nosotros nos relacionamos con Hashem, es para darle a Él la posición en lugar de a mí. O sea, yo hago esto en servicio de Él, no para que Él me favorezca a mí. En ningún modo nosotros hacemos esto. Y esto lo explicaba yo en la clase anterior, en donde yo hago algo, yo ejecuto las órdenes escritas en la Torá, no en beneficio mío, sino en beneficio de los demás. Cuando se dice en beneficio de los demás, es que yo digo que le estoy haciendo un servicio a Kadosh Baruj Hu. Porque si es un servicio para mí, entonces el Dios soy yo. Si es un beneficio fuera de mí, a donde a Kadosh Baruj Hu se proyectaría que no es hacia mí, sino que es hacia los demás. Ese los demás es la manifestación de Hashem en este mundo. Eso es lo que se está produciendo y ese es el cambio que hace completamente la diferencia. Así, dice, eliminaré a todos los dioses de Mitzrayim. Es decir, eliminará mi posición en la que yo soy el centro de todo para volverme a la periferia, para colocar en mi centro, en el centro, a todo lo demás. Esa es la posición de lo escrito, la ejecución del juicio sobre todos los dioses de Mitzrayim. Porque un hombre, un organismo, un entorno, está como de esta ciudad, fue construida únicamente para alabar el ego, la fuerza y el poder de un hombre o de los hombres, de la humanidad. Pasó en Babel, pasó en todos lados. Y ahora aquí en Mitzrayim. Así ahora yo no estoy en primer lugar en ningún modo. Las sociedades buscan darle el centro del ego del hombre, ¿ya? Y anular la fuerza de Dios o la manifestación de Dios en mí. ¿Qué es lo que dice el texto de la Torah que ocurrirá? Que se posicionará Hashem en la vida del hombre. Y por eso es que escribe, la sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Porque en ese momento vamos a ser brincados, es decir, no van a morir los primogénitos de nuestro pueblo, porque nuestro primogénito significa que le va a dar continuidad a lo que hemos creído y a lo que estemos haciendo, que es vincularnos con Hashem. ¿Cómo va a destruir Hashem
a nuestro primogénito si el acto que hemos llevado a cabo es una conexión con Hashem. Por lo tanto, va a permitir la vida de nuestros sucesores porque van a darle continuidad a esa conexión con Hashem. Y la sangre es el acto que demuestra que esto será llevado a cabo. Esto lo platicamos en clase anterior. Entonces, por eso dice, yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, los brincaré. Ese es Pesaj. Pesaj es entonces el hecho de ser salvado, porque la manifestación de Dios ha llegado a nuestra vida y ha transformado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y vivir. Y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Mitzrayim. O sea, este tiempo demuestra la destrucción de todo aquello que nos mantiene lejano de Hashem. Esto no ocurre en los demás. Está ocurriendo, está dando a conocer cómo la influencia del entorno de Mitzrayim, de Paró, está sobre nosotros. Y esta es la que ha sido anulada porque la presencia de Hashem ha llegado sobre nuestras vidas. Este es el significado. Este día será entonces remembranza para ustedes. Lo recordarán. Remembranza no solo significa recordar, sino hacer esto constantemente. Por eso el texto lo va a repetir, que esta festividad será recordada y guardada para perpetuidad. Y lo celebrarán como festividad para Adonai, para sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. Es decir, vamos a mantener este contacto constantemente, fielmente. Esta es la posición a la que nosotros hemos nacido. Precisamente demuestra que hemos alcanzado la libertad, que se ha separado de nosotros el ego, el orgullo. Esto de ponernos a nosotros en primer lugar antes de Akadosh Baruj Hu, ese trono ha sido destruido y ahora ha venido el conocimiento de Hashem sobre nosotros. Esto es una constante. Esto no debe terminar. No significa que ahora que termina Pesaj eso ya va a terminar. No, porque no tiene que ver con las fechas. La fecha es nada más la oportunidad para que nosotros podamos dar a conocer el mensaje de esta revelación. Pero debe ser una constante en la mente del pueblo, la mente de la persona. Durante un periodo de 7 días comerán matzot. Durante un periodo de 7 días comerán matzot, otra vez. Pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. Ahora, inmediatamente después de que hablamos de que la presencia divina ha destruido a la idolatría, es decir, ha separado de nosotros la preeminencia para mí, mi yo, ha eliminado mi yo, ha terminado con mi ego, lo ha puesto en el lugar que le corresponde, ¿ya? Por eso es que Hametz y Matzah, al final de cuentas, es el mismo alimento, solo que hay una diferencia. El tiempo que transcurre, el contacto del agua en la masa sin cocción. En el momento en que este se cocina o se hornea, se cancela lo que le está ocurriendo a la masa, que es leudar. En ese momento se cancela el proceso de fermentación y ya es útil para comer en Pesaj. Esto es la matzá. Hametz es que se le dé continuidad a ese tiempo que va a permitir la creación del Hametz. Es precisamente cuando el ego pasa demasiado tiempo posicionado en el hombre, se transforma en el ídolo para sí mismo. El hombre se coloca otra vez en el trono,
Por eso debe disfrutar, sí, de cosas de este mundo, porque están hechas del mismo elemento, pero en todo momento le debe dar lugar a Dios, debe redirigir las incidencias de este mundo, las debe de redirigir hacia Kadosh Baruj Hu y no para un disfrute de él mismo, porque ese es el problema. Así, por eso está escrito, la persona que coma Hametz será cortada de Israel. O sea, es un castigo, el más severo castigo que existe dentro de nuestro pueblo. Ser separado del pueblo. Esa alma está cortada. Esa alma se ha separado del cielo. Lo cual significa que una persona que previamente se ha conectado con el cielo y de pronto vuelve a su silla del ego, vuelve a su silla del endiosamiento, donde él se endiosa, vuelve a su silla de egolatría. En ese momento significa que se separó de Hashem. No, puede ser que nunca ocurrió el contacto en realidad o que ahora lo perdió. Está cortado. No hay un vínculo con Hashem. Cada vez que nuestro ego se posiciona en ese lugar, en lugar de darle a Hashem honra, entonces esto es lo que significa que hay una separación del alma para con Akadosh Baruj Hu. Esto es karet, es lo que llamamos karet. Es lo peor que a nosotros nos puede pasar. Ahí es donde podemos entender que no se puede llevar a un castigo fatal, como es karet, el hecho de comer hametz o no, hablando físicamente. O sea, ¿qué tiene que ver que nosotros comamos hametz o no? ¿Y qué tiene que ver que lo hagamos durante estos 7 días o lo hagamos por el resto de la vida? Porque al final debemos entender que en el altar jamás se sacrificaba, se entregaba al fuego hametz. ¿Por qué? Porque el hametz precisamente significa esto. Significa la desconexión para con Akadosh Baruj Hu. Y para llegar al altar de Hashem, nosotros necesitamos estar conectados con el cielo. Así que nada tiene que ver con un hábito alimentario, excepto aquel que nosotros podamos controlar el hecho de la ingesta de este alimento o de la posesión de este alimento en estos días que son 7 días. Esta es la realidad de esta mitzvah, ¿ya? Pero, o sea, ¿qué es sacrificio? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué dificultad hay en abstenerse de comer alimentos que tienen hametz hoy y por un periodo de 7 días? Cualquier persona por una dieta que le da beneficio a la salud abandona ciertos alimentos. O sea, no es ningún sacrificio que nosotros dejemos fuera pastas, dejemos fuera panes y galletas durante 7 días. Y que excepto nada más la pura disciplina de entender que tal vez haya un apetito en el alma por esos alimentos, pero vaya, 7 días de abstenimiento de estos alimentos no significa nada excepto la revelación, les digo, de este mensaje en el que habla de una continuidad en la que nosotros vamos a vivir relacionándonos con Hashem. Y cuando se pierde eso, esa conexión con el cielo, entonces es karet. Esto es lo que significa. Y esta sí es una disciplina constante. Esta es una disciplina de toda la vida.
En el primer día será santa convocación de santidad y el séptimo día será convocación de santidad para ustedes. Ninguna labor deberá ser realizada en ellos, salvo lo que será comido por cualquier alma, solo eso será hecho para ustedes. Esto es semejante al Shabbat, es un Yom Tov al final de cuentas, tanto el primer día como el último día, sea el día 15 y el día 21 del mes de Nisan, que está por llegar el próximo día. 24 horas pues. Entonces, únicamente está establecido en los tiempos, dado que todo lo que ocurrió en el hombre, la naturaleza del hombre, que se despertó con el pecado de Adán y Jabá, ocurrieron tantas cosas que se hace necesario instruir a la gente constantemente y de tiempo en tiempo en todo aquello que ocurrió. Y esa es la razón de por qué se nos dan tiempos. No significa que, bueno, esto ya lo aprendí, ya lo dejo de lado y ahora me voy a otra cosa. No, es ir incorporando este conocimiento y mantener ese conocimiento permanentemente. Únicamente se describen los tiempos en la Torah para que nosotros sepamos que es el momento de hablar de ello. Y no para que se lo olvide más tarde, sino para que se retomen otros conceptos que también son necesarios con el paso del tiempo. Y cada año volvemos a lo mismo y revelamos las mismas u otras cosas de acuerdo a el conocimiento al que hemos estado despertando, porque el ser humano, gracias a Hashem, que nos ha dado la capacidad del cerebro de aprender y aprender más y más cada día, de renovarlos y aumentar el conocimiento en nuestra relación con Hashem y para con todos los demás. Luego entonces, el texto continúa diciendo, guardarán el matzot porque en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Mizraim. Guardarán los matzot, o sea, guardarán esta relación con Hashem. Matzot entonces está asociada con el conocimiento de Hashem y Hametz está asociado con el conocimiento del entorno, de la egolatría. Guardarán matzot porque en este mismo día Hashem sacó a estas legiones de la tierra de Mizraim. Así que vamos a mantenernos fieles al conocimiento de Hashem, que es el que expulsa de nosotros el conocimiento del ego. Guardarán este día para sus generaciones como estatuto perpetuo. Siempre vamos a mantener este concepto en nuestra vida. Así es como vamos a vivir constantemente. No que se acaba el día 21, para el día 22 volvemos a vivir una vida otra vez en la egolatría. No. Es el conocimiento. Pasamos a la siguiente clase. Pero clase vista, clase tomada, clase aprendida, clase vivida. Y seguimos con la siguiente clase. En el primer mes, en el 14º día del mes, por la noche, comerán matzot hasta el día 21º día del mes por la noche. Durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas. Esto es algo que debemos entender. Si tenemos matzah, no hay hametz. Si hay matzah, no hay hametz. Y esa es precisamente lo que evita el karet, lo que evita ser cortado del pueblo. Justamente hay una proporción. O sea, ¿por qué es karet? Fíjese lo estricto de esto. Nosotros próximamente vamos a hablar sobre el kashrut. Nosotros vemos precisamente que dentro del kashrut no podemos mezclar los lácteos con la carne roja. Entonces, cuando ocurre esto accidentalmente, se tiene que saber si la proporción permite la ingesta o no de ese alimento. Si accidentalmente cayó una porción de lácteo en una porción de carne, pero es menor de la relación a 1:60, ese alimento puede ser consumido. No hay transgresión. Accidentalmente estoy hablando. Pero, estoy de acuerdo en la halajá. Pero en el caso
de el hametz, aún la más mínima parte, no importa que sea una millonésima con respecto del alimento que es matzá, o sea, o que no es hametz, y cae una millonésima parte de hametz sobre esa cantidad de alimento, eso la invalida. ¿Por qué determinaron eso los jajamín? Precisamente porque es caret lo que nos puede ocurrir, lo que significa que en todo momento debe haber la anulación de nuestro ego. Nada de que aquí se hace lo que yo diga, esto es lo que yo pienso, todo lo que ejecuto y lo que hago es para el beneficio mío. Aún el hecho de que yo mismo haga mi servicio a Hashem, haga mis cultos, lo nombre, lo mencione, haga bendiciones hacia el cielo. Si en todo momento estoy buscando beneficio mío, hametz, karet, desconexión, no estamos entendiendo que nosotros venimos aquí para servir a Hashem, para servir a los demás. Así que anulemos completamente el hametz de nuestras vidas. Anulemos hametz, anulemos el ego. Soltemos esa posición de egolatría. No busquemos justificar de ningún modo la existencia de hametz para nosotros. Así que alejémonos de todas las facilidades y comodidades que proporciona Mitzrayim, porque eso es precisamente de donde nos saca Hashem, de Mitzrayim. Así que si cualquier cosa, la moda, o como decimos, salud, dinero y amor, salud, mira qué buen cuerpo tengo, mira qué saludable estoy, hay que tener cuidado. Es gracias a Hashem, y no es gracias a Hashem de palabras, es gracias a Hashem de actos. Yo estoy vistiendo bien y el que está a mi lado no está vistiendo bien, extiendo. Yo me siento bien físicamente, salud, mentalmente, físicamente, pero no puedo presumir de ello cuando otros a mi alrededor no están en esa misma condición. Dinero, exactamente lo mismo. Si el dinero lo quiero para beneficio mío, para únicamente yo recibir las comodidades de este tiempo y de este mundo, y veo que a los de a mi lado les ocurre dificultades con ello, entonces eso es egolatría. Precisamente nuestro pueblo va a ser sacado de Mitzrayim y va a andar en el desierto para que aprenda a convivir en comunidad, para que se tengan en común todas las cosas. Por esa razón es que nuestro pueblo, 30 días después de su salida de Mitzrayim, fue cuando se quejó con Moshe que tuvo hambre. Porque por 30 días los víveres que llevaban los compartían. Esto es lo que se tiene que aprender. Que lo que nosotros recibimos, lo recibimos para compartirlo con los demás. No para que se quede únicamente conmigo. Hablando de bienes materiales, sobre todo, porque esta es la problemática más importante que está sentada sobre nosotros y que da pie a que se exalte la egolatría en nosotros. Luego entonces, durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito o nativo de la tierra. Ninguna sustancia leudante comerán, en todas sus moradas comerán matzot. En todo lugar donde nosotros estemos, comeremos matzot. Es decir, nuestra conexión con Hashem. Siempre estaremos buscando que toda actividad que nosotros realicemos sobre la tierra sea una conexión con el cielo. Esa es la razón de por qué se nos entregan los mitzvot. Para que nosotros podamos mantener esa conexión con el cielo,
constantemente y olvidemos la idolatría. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos con la ayuda del cielo, pasando la fiesta para revisar algo sobre la parashat que sigue. Shalom.